Quisiera hablarles un poco basándome en Primera a Corintios, los capítulos 1, 2, 3 y 4. Y quiero hablar un poco de Pablo, de Apolos y de Pedro. Y quiero hablar un poco de quiénes eran y cuál era su propósito y cómo se colaboraron y cositas así. Porque creo que hay lecciones ahí para nosotros en cuanto al ministerio. Ahora yo entiendo que no todos están en el ministerio de tiempo completo, pero algunos de ustedes un día sí van a estar. Yo sé que algunos, y yo sé que otros van a estar un día en el ministerio, pero a todos nosotros nos conviene entender estas cosas si somos miembros de la iglesia. Y entonces vamos a leer un texto y luego voy a orar y luego por fe les voy a hablar de estos 4 capítulos. ¿Está bien? Por fe. A menos que venga sobre mí el espíritu de José Luis Peñalosa y no hay garantías. Y si luego se me echa encima el espíritu de Milton también, pues a ver qué pasa, ¿no? Y entonces estamos en un lugar con muchos espíritus diferentes, pero el Espíritu Santo es el que debe prevalecer. Capítulo 1 de Primera a los Corintios. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Dice versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les exhorta hacia la unidad y luego les dice por qué les exhorta. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, y que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo de Apolos, y otro, yo de Cefas, y otro, yo soy de Héctor, y otro, yo soy de Eric, ¿entienden? Y otro, yo soy de Toño, pero es solo uno. Entonces, y dicen estas cosas. Y luego dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Dice, ¿por qué está contento que no había bautizado a ninguno de ellos? Dice otra vez, ¿acaso dónde estoy? Estoy en el versículo 13. Satanás, lárgate de mí. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Digan conmigo, no. Quiere decir que Pablo no fue el salvador de la iglesia, ¿sí? Dice entonces, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, porque Pablo no es el salvador. Luego dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Tú que haces milagros, ayúdame a terminar esta plática en el tiempo indicado. Y si no, dame gracia y favor con todos los demás. Pero pido gracia. Amén. Si tú lees los Hechos capítulo 18, encuentras allá la historia del inicio de la iglesia en Corintios. Corintios como una ciudad era un desastre. Era una ciudad puerto marítimo que tenía, digamos, ellos creyeron que tenía mucha cultura griega, era capital de la provincia de Acaya. Y luego ya, como digo, era marítimo y pues las cosas marítimas siempre atraen cierta clientela.
y ahí estaba el templo de Afrodites y luego la ciudad estaba llena de prostitutas. Era un desastre la ciudad. Pero en donde el pecado abunda, ¿qué? La gracia de Dios sobreabunda. Entonces Pablo, viendo la pudrición de la ciudad, dijo, lugar idóneo para predicar el evangelio. Y él se fue. Llegó, creo, si no me equivoco, primero a solas y luego llegaron Timoteo y Silas y ya comenzaron a colaborar y Dios bendijo sus labores y levantaron a una iglesia grande y llena del Espíritu Santo. Pero también era una iglesia llena de personas orgullosas. ¿Y por qué digo esto? Porque esta iglesia era la iglesia más contenciosa que Pablo fundó. Y Proverbios dice, solo por la soberbia viene la contienda. Y entonces él funda esta iglesia, pero ellos eran muy orgullosos de su cultura, orgullosos de su capacidad, su oratorio, orgullosos de muchas cosas. Y entonces la iglesia era una iglesia contenciosa, donde peleaban los unos con los otros y hasta que peleaban con Pablo mismo. Y entonces había una mujer que se llamaba Chloe, que era diácona de la iglesia en Corintos, y ella en alguna manera pasó el chisme a Pablo. ¿Entiendes? Pablo, te tengo que decir que las cosas ahí están horribles. ¿Cómo que son horribles? Mira, Pablo, para empezar, es puro pleito. La iglesia se ha dividido en diferentes fracciones o segmentos o grupos. ¿Y cómo es esto? Pues mira, hay algunos que dicen y levantan tu bandera y dicen, yo soy de Pablo. Pero otros dicen, no, yo soy de Apolos, porque este Pablo es un poco bruto, pero Apolos, es muy elocuente. Y entonces unos estaban de Pablo y otros eran de Apolos y otros dijeron, olvídate de esto, yo soy de Pedro, el mero sabor ranchero. Él es el que fue en sí elegido por Jesús para ser el líder de la banda y nosotros somos los ortodoxos. Y luego tenían algunas gentes muy espirituales como nosotros, que dicen, no, yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro. Yo soy de Cristo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En cada iglesia hay los que dicen, pues te amo, pastor, pero realmente Cristo es mi pastor. Ok, pues cuando estás enfermo, llámale a Él y cositas así, ¿no? Pero al fin de cuentas, esta gente estaban cayendo en una trampa cultural, porque Grecia y Macedonia estaba inundado por oradores. Oradores que hasta se ponían en las esquinas y comenzaban a recitar poesía, historias y tantas cosas. Y muchos decían, no, pues este cuate es el mejor de todos. Y claro, se ponían en la esquina y hacían esto para una ofrenda, ¿no? Pero hasta que ellos tenían sus agrupaciones, sus seguidores, y hasta la historia nos enseña que hasta que los grupos peleaban entre sí con palos y piedras. Fulano es el mejor, Cícero, no, Félix es el mejor. Y hasta pues en sí partidarios y peleaban, esa era la cultura. Pero afortunadamente la cultura del mundo entró en la iglesia. Y esto es lo que siempre estamos tratando de sacar de la iglesia, ¿sí o no? Ya, en la cultura del mundo. Hay muchas iglesias que son como un barco que se va hundiendo y todo el agua del mar, del mundo está entrando en la iglesia. Están los pobres pastores tratando de sacar el agua de la barca para que no se hunde. Y luego hay otros que están perforando el fondo del barco para que entre más agua. ¿Sí o no? Porque los líderes constantemente están peleando con lo que viene del mundo a la iglesia. Y aquí pues algunos trajeron estas cosas a la iglesia. Estaban peleados. La iglesia en Corintos era la iglesia más contenciosa que Pablo fundó y se debía a una raíz de orgullo. Vuelvo a citar Proverbios. Solo por la soberbia viene la contienda. Tragan saliva y vamos a continuar. Entonces Chloe le pasó el chisme a Pablo. Pastor, están peleando como gatos y perros allá sobre personalidades. Yo no digo
que Pablo, que Apolos y Pedro, menos Cristo. Yo no digo que ellos estaban fomentando estas cosas, porque conocemos más o menos quiénes eran. No eran hombres que iban a formar su propio partido político, pero sus seguidores. ¿Está bien? En momentos debemos saber qué están diciendo nuestros seguidores de nosotros. Yo sé que la mayoría nos están apuñalando por atrás, pero hay algunos que van más allá de esto y no hay nadie como mi pastor y no hay nadie que predique como mi pastor y hasta que parece Juan el Bautista y tantas cosas por su manera de vestirse. Y al fin de cuentas ya están exaltando demasiado el pastor y provocando problemas. Entonces Pablo les escribe una carta. ¿Está bien? Y los primeros 4 capítulos son muy interesantes. En la sección que leímos, él se dirige al problema. Mira, hermanos, qué gusto saludarles y quiero que haya unidad y tantas cosas y armonía, que todos piensan la misma cosa. Y uno dice, sí, Pablo, en un mundo perfecto. No, pero ahí está él diciendo esto a todos ellos y luego les dice, ¿por qué? Porque me ha llegado la noticia de que entre ustedes están peleando las cosas. Algunos dicen que yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, y luego yo soy de Pedro, y hasta algunos angélicos allá diciendo que son de Cristo. Y entonces él dice, un momentito, ¿por qué hacen esto? ¿Fue Pablo crucificado para vosotros? ¿Pablo, yo soy el Salvador del mundo? No, Cristo fue. ¿Y fueron bautizados en mi nombre? No. Aunque yo conozco a algunos hoy en día que se atreven a bautizar a la gente en el nombre de Jesús y de su iglesia, como si las ovejas eran ganado y le ponen su sello allá, ¿no? Y es un sello que no se quita. Pero yo sé que ustedes no hacen esto, o espero que no hacen esto. Tú no haces esto, ¿verdad, Milton? Ok. Y entonces, ya José Luis ya dejó de hacer esto. Y entonces... pero es un espíritu posesivo, ¿no? De querer mandar. Y entonces lo primero que él dice, diciendo esto, en el versículo 17, dice algo tremendo. Y dice aquí, pues no me envió Cristo a bautizar, ni a contar cuántos bautizados hay. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar. Si Dios a ti te ha llamado al ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, te voy a dar una noticia. Te ha llamado a predicar, a declarar la palabra de Dios. Dice Pablo que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicare, para que yo lo proclamare, para que yo lo declarare a todo el mundo. Yo considero que entre todos los labores pastorales que hay, lo más importante es predicar. Hace años hizo un estudio y el estudio reveló esto. El 2% de las personas que están de tiempo completo en la iglesia, solo el 2% están dedicados a la predicación. Entonces yo digo, vaya, qué tinieblas que hay en este mundo, qué carencia de verdad. Y la neta es, Cristo puso la mesa en la cruz, pero si no proclamamos el evangelio, nadie viene a comer. Mi mayor responsabilidad es de predicar el evangelio y de entregarme a esta obra. Quiere decir que tengo que leer mi Biblia, tengo que estudiar, que no haya mis materiales en el internet, sino que yo abro el libro yo mismo, que yo oro, me acerco, que Él me diga, porque la voz de la iglesia debe ser una voz profética. En otras palabras, ¿quién estuvo en el secreto del Señor? ¿Quién vio? ¿Quién oyó la palabra del Señor? Y entonces tú y yo tenemos que entender esto. Y no tengo tiempo porque el reloj en marcha, maldito reloj, pero de todos modos, es bendito, Dios creó el tiempo, pero
pero al fin de cuentas, mis hermanos, ¿qué podría en esta época que hoy es el día de la salvación? Y la fe solo viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Me podrías decir cuál sería una prioridad mayor para toda la iglesia y sus ministros que predicar? Porque el día de la salvación tiene su terminación. Un día de estos viene Cristo y ya no vamos a predicar más y no va a haber gente que se va a convertir más. Esta es la hora de la cosecha. Y la cosecha solo viene por predicar, y lamentablemente Satanás ha aprendido a distraernos con 1000 cosas. Pero tenemos que entregarnos a nuestro ministerio, que es de proclamar el evangelio. El apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro, todos predican, pero tal vez en una manera diferente conforme al énfasis de su ministerio que Dios les ha dado. Ya sabemos que el evangelista y el pastor son diferentes, pero todos contribuyen al crecimiento de la iglesia. Vivimos en un tiempo en donde la predicación ha sido desvaluada en nuestro medio. Y ahora nadie quiere ser un predicador, quiere ser un buen comunicador. Y hay una diferencia. Un buen comunicador, órale, puede tener un llamado, yo concedo esto, pero la meta es de poner las cosas en una manera muy suave, tantas cosas. Discúlpame, debe haber un tono de así dice el Señor en nuestros mensajes. Yo no quiero escuchar pensamientos ni cosas hermosas. Yo quiero oír la voz del Señor. Y es por eso somos enviados de su presencia. Pero no podemos ser enviados de su presencia si no nos acercamos primero a su presencia. ¿Me explico? No hay nada más fastidioso que un predicador que quiere hablar cosas, pero que no ha estado en la presencia del Señor. ¿Qué me va a decir? No tiene palabra, no ha estado con el rey, no es un mensajero del rey, es un mensajero de sus propias fantasías. Y les voy a decir algo, y tengo 4 capítulos más aquí. Pero somos representantes, enviados de parte de Dios para proclamar su palabra en este mundo. Y por eso vuelvo a decir, la proclamación del evangelio sí es algo profético, porque somos enviados y Él pone palabra en nuestra boca. Les desafío, no se suban al púlpito con tus ideas. Deténganse en la presencia del Señor hasta que Él te dé su palabra. Porque es esta palabra la que sale de su boca, que no volverá vacía, sino que logrará el propósito por lo cual ha sido enviado. Y les voy a decir algo radical. ¿Listo, Eric, para algo radical? Solo debemos ser ecos. ¿Un eco? ¿Qué quieres decir? En otras palabras, solo estamos repitiendo lo que Él dice. Y yo leí esto en John MacArthur, y algunos dicen, ay, John MacArthur. Pues sí, claro, tiene algunas cosas que no. Pero él dijo que cuando él comenzó a predicar, un día se le vino la idea, mis pensamientos y palabras no pueden salvar a nadie. Solo es la palabra de Dios que puede salvar. Y entonces yo necesito acercarme a la palabra, conformarme a la palabra, para que ya no esté pensando mis ideas, sino que esté hablando las ideas de Dios, ya nacidas en su palabra. Y todos nosotros leemos o debemos leer las escrituras, pero el pan, el maná, el pan diario es la palabra rema revelada, que de pronto estamos mirando cosas, y es esta palabra que trae vida a la iglesia. Yo no quiero, óiganme muy bien, a mí me encanta escuchar en ocasiones a los cerebros. Aprendo algo. Pero cuando llega a predicar, yo quiero escuchar a un corazón encendido en conjunto con la cabeza,
para al fin de cuentas oír y entender. Les voy a citar un predicador africano del siglo pasado y luego voy a avanzar por fe. Hace 200 años había un predicador africano en Londres. Se hizo muy famoso. Dice, bueno, leo hasta que estoy lleno. Luego pienso hasta enderezar a mis pensamientos. Y luego oro hasta estar caliente. Y después predico. Algunos, si entrara una hormiga en su corazón, moriría de hambre porque no hay nada. Porque no leen. Siempre el primer libro que debemos leer es, digan conmigo, la Biblia. La Biblia. Ay, hermano, yo leo fulano, mengano y sutano, son los más populares del día de hoy. Eres un seguidor de ellos entonces, pero no del rey. ¿Entienden? Tenemos que leer. Ay, a mí no me gusta leer. Pues pídele a Dios que te saque este demonio de ignorancia para que comiences a aprender a leer. Toño, ¿a ti te gusta leer? Yo sé. Arele, José Luis, ¿te gusta leer? Tú también, Héctor, y Pati, y Alfredo, y todos nos gustan, nos encanta leer. Si tú eres una de estas, no me gusta leer, ponte a orar, porque hay un universo que te espera, en donde no te has metido. Mi madre me enseñó a leer cuando yo tenía 5 años. Mi abuela me enseñó el deleite de leer libros y tantas cosas y descubrir universos en los libros. Y hoy en día somos medios brutitos, nomás frente a la tele. Y luego pues vamos a jugar, mano, ya el Xbox y ay. El internet nos ha embrutecido. Ha hecho menguar nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Y ahora estamos en tan malas condiciones que si nosotros dejáramos nuestro teléfono a un lado por un mes y apagáramos la tele por un mes, tendríamos una crisis nerviosa. Pero el problema es, los antiguos no tenían estos y entonces dedicaron su tiempo para estar en su presencia. Y es por eso ves a un Lutero, un Calvino, un Atanasio, dices, vaya, qué cuates eran estos. Y hoy en día ni podemos citar los libros de la Biblia en orden. Aleluya. Pablo dice, mira, yo no fui enviado a bautizar, aunque he bautizado a algunos. Yo fui enviado para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación que Dios ha provisto para este mundo. Las buenas nuevas que todos los esclavizados, todos los enfermos, todos los ataurados, las buenas nuevas que todos han estado añorando y buscando. Dios trajo estas buenas nuevas en su Hijo y yo soy llamado a proclamar esto. Qué honor y privilegio. No hay lugar en el ministerio para la flojera. Tenemos que ser diligentes, pero diligentes en proclamar la palabra. Algunos son diligentes en edificar su propio reino y su propio nombre, pero tenemos que ser diligentes en servir a aquel que nos salvó y su Padre. Y en esta manera ya tal vez un día nos puede decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Todo lo que es el capítulo 1, 18 hasta el 31. En toda esta sección, Pablo está hablando del mensaje que él predica, qué es el poder de Dios, qué es la sabiduría de Dios, y está hablando de cosas relacionadas a su mensaje. Y no voy a tocar esto porque el tiempo no permite, pero para su propio no sé qué, ahí está el mensaje. Cuando llegamos al capítulo 2, él vuelve a hablar un poco de su mensaje, 2.1. Así que, hermanos, 2.1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él aquí habla del hecho que predicó no con sabiduría, sino con palabras de Dios, e introduce el tema del poder de su predicación. Él predicó la cruz, la sabiduría, el poder de Dios. Y luego vuelve a decir, no solo prediqué esto, pero lo prediqué en el poder del Espíritu Santo. Este es el tema del capítulo 2. Y otra vez no vamos a ver esto, porque pues es una sección de la Escritura muy elaborada y pues aleluya, me encanta. Pero Pablo aquí está diciendo, mira, yo estuve y la neta es, pues hay pleitos y por eso, pero Dios a mí no me envió a bautizar, me envió a predicar. Y este es mi mensaje y este es el poder en lo cual prediqué el mensaje. Tú y yo necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una gran falta en la iglesia el día de hoy es esto. Estamos tratando de rascar el comezón que tiene el oído de muchos. Estamos tratando de hablar muy bonito y muy elocuente y muy esto y muy tal, psicológicamente. Pero el Espíritu Santo ni inspira ni respalda tal clase de prédica. Él respalda la verdad, Él respalda la palabra de Dios. Y entonces, si tú quieres predicar poderosamente, recibe tu palabra de Dios, espera la unción del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te va a dar palabras y las va a llevar con poder al corazón de aquel que oye. Yo no quiero escuchar un elocuente, prefiero escuchar hasta un asno de Balaam como nosotros, que al fin de cuentas habla la palabra en el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo convencerles ni del pecado, ni de la justicia, ni del juicio. Yo no les puedo convencer, yo no les puedo regenerar ya por el poder del Espíritu de Dios. Yo no puedo hacer estas cosas. Solo Él lo puede hacer. Y siento que hay momentos que la iglesia tiene que volver a recoger el manto profético de la predicación de la iglesia. Y vuelvo a decir, escúcheme bien, el primer punto profético de la iglesia no es que está hablando con ángeles, es que está cumpliendo con la comisión del Señor de predicar el evangelio en todas las naciones. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer esto. Y yo lamento decirles, viene en el bautismo en el Espíritu Santo, número 1. Pero si eres bautizado en el Espíritu Santo, te voy a decir lo que pasa. Puede ser el peor día de tu vida, pero si tú subes al púlpito con su palabra, el Espíritu de Dios va a descender sobre ti, te va a ungir, te va a elevar a dimensiones más altas cuando tú predicas con un poder mayor, con un fluir más fácil, porque siempre cuando predicamos debemos esperar el descenso de la unción del Espíritu Santo. No sé si capten, yo creo que los predicadores saben lo que estoy diciendo. Piri, tú me entiendes, ¿no? Eric, tú me entiendes. Ahí vamos al púlpito con temor y temblor y medios muertos. Pero tenemos la palabra. Y de pronto oramos y el Espíritu Santo hace acto de presencia. Y Él nos unge, nos da palabra, nos ayuda para poder predicar. En nuestra casa decimos, Dios me ayudó a predicar el evangelio. Hay de las personas que quieren predicar sin unción. Es como un carro sin aceite. Al rato comienza a chillar y al fin de cuentas se descompone.
Tú y yo necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Viene la unción en el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el Evangelio nunca fue dado para que se predicara ni en la sabiduría ni en el poder del hombre. Porque la sabiduría y el poder del hombre no logran nada. Pero necesitamos un poder mayor que este mundo, sobrenatural, que es el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Esa unción viene cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando uno testifica a la gente de Jesús. Puede ser cuando tú diriges, viene la unción queriendo glorificar a Jesús. Pero al fin de cuentas necesitamos la unción porque es el poder de Dios. No se logra nada. Yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad, no todos, pero tenemos la capacidad de discernir. Oímos un predicador. ¿Solo es carismático, naturalmente, o es ungido? Y hay una gran diferencia. Porque hay personas carismáticas humanamente hablando, pero no está ni el poder ni la gloria. Pero hasta una persona casi tartamudo se puede levantar y bajo la unción de Dios, de pronto la palabra vuela como saeta y llega al corazón de la gente. Yo te digo, si tú quieres ser un predicador poderoso, pasa tiempo con Dios. Lee tu Biblia, ora, alíñate con Él. Porque Él te está enviando y no quieres llegar con la boca vacía o tu palabra en tu boca porque no va a producir nada. Tenemos que humillarnos delante de Dios, aprender a discernir su palabra a nosotros, saber cómo predicar estas cosas. Y les voy a decir algo feo. ¿Se acuerdan cuando David estaba en el campamento de los israelitas y sale Goliat? ¿Se acuerdan? Ese ogro tan grande, tan feo. Y David se molestó y dijo, pues denme chance, yo le mato. Y Saúl dice, ok, está bien, te voy a dar mi armadura. Y creo que David puso la armadura y luego dijo, nah, yo no puedo con esto. Vivimos en un mundo en donde muchos que han sido llamados no confían en su llamado. Se consideran inferiores o menos, o que no lo tienen. Y entonces miren a algún predicador en el internet o quién sabe en dónde, y tratan de poner la armadura de este hombre, le imitan. Pero cada unción, como cada llamado, es único. Yo no puedo poner la armadura de Joel Osteen, ni quiero. Hay otros. Yo tampoco puedo poner la unción, la armadura, disculpen lo que voy a decir, de John Arnott. Yo puedo aprender de John Arnott, pero su llamado es único, su unción es única. Yo no puedo de Kilpatrick, yo no puedo de otros. Hoy en día veo a muchos que quieren imitar a mi yerno y yo digo, está bien, pero le costó todo el pelo, tú quieres pagar este precio. Pero ¿saben ustedes de dónde nace esto? Es que no tenemos confianza en nuestro propio llamado y pensamos que su expresión a través de nosotros no vale nada o que es inferior o tal vez pues tenemos prisa para llegar a otra cosa mayor. Pero para que desarrolles tienes que reconocer tu llamado, abrazar tu llamado, descubrir los dones que tú tienes, ponerlos en marcha y comenzar a caminar. Y a poco se va puliendo la cosa. Porque cada predicador es una expresión original de Dios. Dios no tiene una fábrica en donde está duplicando las cosas como carros o tabiques. Solo tienes que mirar a las estrellas para saber que no hace esto. No hay dos estrellas que sean igual. Solo tienes que ver la arena del mar para saber esto, porque no hay dos granos de arena que sean igual. Y yo creo muchos limitan
a sus propios ministerios por nunca descubrir quiénes son, por nunca descubrir qué tienen, entiendan. Y tienen un complejo de inferioridad y quieren ser lo que es otro y se visten así y hacen esto. Estaba leyendo el otro día de un predicador en el sur de los Estados Unidos hace años, que cuando llegaba el momento mero de su sermón siempre cubría un oído con su mano. Y todos los que le miraron pensaban, pues es la unción. Entonces sus seguidores comenzaron a cubrir su oído también, igual como el maestro. Y por fin alguien le dijo, ¿y por qué haces esto? Dice, es para poder oír mejor. No tiene nada que ver con la unción. Pero todos limitaron creyendo que había magia en cubrir el oído. Tú y yo tenemos que descubrir quiénes somos, qué nos ha dado Dios, comenzar a caminar en esto. Y si tú no eres la estrella más brillante en la cuadra en donde tú vives, no te preocupes, porque la meta no es de ser la estrella más brillante. La meta es de ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Y cuando uno quiere hacerse lo que otra persona es, limita lo que es. Porque en vez de dedicar su tiempo a lo que él es, ya dedica tiempo a algo que no es y al fin de cuentas se limita. ¿Me estoy explicando bien? Y yo no creo que Dios haga expresiones feas de su palabra. Cada predicador, al que sea, es un reflejo de la gloria de Dios. Cada predicador y cada predicadora. Yo sí creo en las predicadores mujeres. Mi esposa es una, pero yo conozco a Igna de Suárez y conozco otras lanetes aquí. Igna nos podría enterrar a todos nosotros juntos, predicando, por el don y la capacidad que tiene. Pero al fin de cuentas, cuando dicen, no, las mujeres cállense en la iglesia, no seas tan bruto, mano. Ya está la mitad de la raza humana, más que la mitad, porque es el 51%, si no me equivoco. Dios también levanta mujeres para predicar. Y yo sé que hay asuntos de orden, de autoridad y muchísimas cosas. Pero hay una palabra en la boca de muchos de ustedes, las mujeres aquí que están presentes el día de hoy. Una palabra que Dios quiere despertar. Una palabra que Dios quiere liberar. Pati aquí predica y me encanta cuando estamos allá y ¿de qué predicaste? Y me explica y digo, vaya, ya Pati sí tiene la gracia para hacer esto. Y al fin de cuentas, no debemos ir, no, solo los hombres. Dijo el general Booth, el fundador del Ejército de Salvación, muchos de mis mejores hombres son mujeres. Lo voy a decir otra vez porque los hombres no escucharon. Muchos de mis mejores hombres son mujeres. Ahora uno dice, hermano, las estás incitando a una rebelión. No, pero es tiempo que liberemos algunas cosas en la iglesia. Si tu mujer tiene 30 años predicándote a ti y tú eres salvo, yo creo que también puede predicar en los momentos a la iglesia. Una cosa que admiro de mi yerno Andrés, aparte de que es calvo, mi hija Kelly era muy tímida y no quería predicar. Pero Andrés encontró la llave para abrir la puerta y de liberar lo que está dentro de ella. Y ahora tiene voz. Yo digo, vaya, es mi hija, pues qué cosa, ¿no? Pero Dios liberó su palabra en ella. Digan conmigo, aleluyita. Apenas estamos terminando el capítulo 2. Pablo dijo, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar en el poder del Espíritu Santo. Cuando llegamos al capítulo 3 ya estamos al corazón del asunto.
Dice aquí versículo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, no como carnitas, como a carnales, como a niños en Cristo. Ellos se creyeron muy avanzados, hasta algunos se creyeron superiores al apóstol Pablo, porque él no hablaba bien, según ellos. Y aquí él dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros a vosotros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les está dando una cachetada. Me habría gustado hablar con ustedes como si fueran personas espirituales, pero cuando estaba no pude, porque son carnales, son como niños. Y entonces dice, como niños en Cristo, os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ya tenían un tiempo de convertidos y dice, aún sois carnales. Pero, pues, ¿cuál es la evidencia de que son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yo digo que así son y les doy las evidencias. ¿Qué? Que entre vosotros hay contiendas y celos y disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andéis como hombres? O está diciendo, ¿no son estas las evidencias de lo que yo digo? Porque volvemos al mismo de Proverbios. Solo por la soberbia viene la contienda. Y la contienda nace en un fruto de celos, contiendas y disensiones. ¿Ok? Hay personas que provocan divisiones en nuestras iglesias y ponen una máscara de fariseo y creen que son las personas más espirituales que hay entre nosotros, cuando en verdad son las personas más carnales. Punto. Pero ¿cómo les vas a desengañar? Porque están convencidos de su propia justicia, de su propia sabiduría, y hasta que si les pegares con un bat de béisbol, no van a aprender. Son carnales. Solo Dios nos puede madurar. Todos hemos sido y somos todavía carnales. ¿Sí o no? Cuando invitan a otro a predicar y no a ti, ¿cómo respondes? Está bien, Señor, dale una diarrea muy fuerte. ¿Sí o no? Es el orgullo adentro de nosotros y con los años uno aprende a aparentar que es humilde, ¿no? Pone el saco cristiano. Pero tiene que ser más que aparentar. Tiene que ser de a veras. ¿Sí o no? ¿Y quién puede producir esto en nosotros? Solo el Señor. Pero Él lo hace porque Él es manso y humilde, ¿sí o no? Y si vamos con Él, aprendemos de Él, y Él en sí nos está conformando a su imagen. Pero aquí dice esto, el problema es que son así, y las evidencias son esto y esto y eso. Y entonces Él dice, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. En ninguna manera creo que Pablo está atacando lealtad o la lealtad a nuestros líderes. Debemos ser leales. Pero está hablando en donde elevamos líderes y comenzamos a contender. Voy a decir, algunos dicen, pues yo soy bautista. No, pues yo soy presbiteriano. No, pues yo soy pentecostal. Y como algunos han dicho, más costal que pente, ¿entienden? Yo soy pentecostal. Estamos por encima de todos los demás. Y luego los pentecostales vienen como los gatos en mucha variedad diferente, ¿no? Y están los pentecostales del grito santo, los otros de la tirada santa, otros del velo negro, ¿entienden? Y hay tantas clases de pentecostales, es como el zoológico. Y cada uno se cree más espiritual que los demás.
Pues nosotros hablamos en lenguas una vez a la semana. Ay, qué tan carnales, nosotros 2 veces a la semana. ¿Sí o no? Porque el orgullo en nosotros siempre está buscando algo a que puede echar mano para hacernos sentir superiores a los demás. Y muchas veces es nuestra religión. ¿Entienden? Porque si yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, pero yo soy predicador y cristiano, mi orgullo, ¿a qué le va a echar mano? Porque el orgullo adentro de nosotros es como una manita que quiere echar algo para exaltarlo, para ponerlos como si fuéramos más espirituales que los demás. ¿Me estoy explicando bien? Hasta es tan nefasto, es posible de echar mano a nuestra salvación y de actuar como si nosotros nos hubiésemos salvado a nosotros mismos. O el orgullo es tan nefasto que puede echar mano a la obra que Dios hizo en levantar la iglesia. Como si, mira, la iglesia que yo levanté. O han escuchado esto, bueno, fulano estaba enfermo al punto de morir, ya estaba en muy malas condiciones, malísimas. Ya le habían mandado a la casa desahuciado y estaban todos, ya venían para lamentarlo. Pero cuando yo llegué y yo oré sobre él en el nombre mío, no el mío, en el nombre de Jesús, se sanó. Porque yo oré por él. Santo, santo, ¿entiendes? Se llama orgullo espiritual. Existe en todos nosotros. Nada más algunos tienen una dosis mayor que otros. O hablamos de, cuando yo andaba con fulano, y fulano pues quién sabe quién era, un gigante en la fe. Cuando yo andaba con fulano, entiendo, ¿no? Cuando yo andaba con mengano. Y hasta algunos su orgullo echa mano a quienes son sus amigos en la fe. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y hasta algunos hasta inventan, ¿sí o no? El otro día estaba con Billy. ¿Cuál Billy? Billy Graham. Pues ya se murió. Perdón, estaba con su hijo Franklin, ¿no? Pero el orgullo, pues yo soy de tal iglesia, no, pues yo soy de tal movimiento, no, nosotros somos de la iglesia eterna que fundó Adán y Eva y han seguido fieles. Es orgullo. Hasta echa mano a nuestros dones. ¿Sí o no? Cuando yo profetizo, cuando yo oro por los enfermos no sobrevive ninguno. ¿Entienden? Y es orgullo. Entonces Pablo dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente estoy pisando callos el día de hoy. Todavía no. Ahí le vamos a dar más duro entonces. Si me dan otros, maestro, me das, tú me das 5 minutos más. Arely, me das 5. No te voy a preguntar, Pati. José Luis, me das 5. 10. Eric, 5. Piri, tú, van 15, otros 10, son 25. Son 35 minutos que tengo y todavía no me han regalado de este lado. Mi esposa me está mirando como, ay Roberto, qué tan malo eres. No soy malo, nomás soy entusiasta. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Hasta algunos se jactan en su mujer. Ay, cuando mi mujer predica, órale. Y les voy a advertir, el orgullo espiritual de algunos hasta echa mano a los hijos y trata de elevar o promover a los hijos de uno. Hacemos mucho daño a nuestros hijos. Si tú levantas a tu hijo, existe riesgo de que se puede caer, porque tú le levantaste.
Si Dios levanta a nuestros hijos, son más probables las posibilidades de su sobrevivencia, porque Dios los ha levantado y Dios los sostendrá. Hay días que me da tristeza porque creo que alcanzo a percibir una competencia en algunos sectores de la iglesia en la promoción de sus hijos. Y yo digo, ay Señor, si los padres levantan a los hijos más allá del nivel de gracia que tienen, van a caer y va a ser triste. Si los padres dejan a los hijos en las manos de Dios, Dios los levantará en su manera. Pero les voy a decir algo. Si tu hijo no sale predicador del evangelio, no es un fracaso. No es que se desvió y no pegó el clavo. Porque Dios tiene algo propio para cada hijo nuestro. ¿Me estoy explicando bien? Ayer hablé con un amigo en España, Elías Tepper. Elías tiene 3 hijos. Los 3 se graduaron de Oxford, en Inglaterra. Y era solo la segunda vez en toda la historia de Oxford que se graduaron 3 hermanos de la misma familia. Los últimos 3 eran Samuel, John y el Charles Wesley. Pero el hijo menor no está en el ministerio. Es banquero. El otro al momento tampoco está en el ministerio. Es contador, es un genio, pero está en Estados Unidos. Uno está en el ministerio. Pero no se considera que los 2 que no están en el ministerio fracasaron o que son los más burros de la bola porque no están en el ministerio. Simplemente el llamado de Dios es diferente sobre la vida de cada uno. Se pueden abrir puertas, pero no se puede dar un empujón, porque van a perder piso los hijos, porque los padres los elevaron a un sitio en donde sus pies ya no tocan suelo, y bien puede ser que caen por el ego mío, por el ego tuyo, porque tú querías tener nomás otro trofeo. Ay, mi hijo, mi hija hace esto en el reino de Dios. No, 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 no. Porque el orgullo nos puede conducir a destruir a nuestros propios hijos. Y yo no digo que los hijos no son llamados. Hay hijos que sí son llamados. Pero voy a decir otra cosa también, bien feo. El simple hecho que tú fundaste la iglesia no quiere decir necesariamente que tu hijo va a ser tu sucesor. Y en la iglesia hoy en día la sangre es más espesa que el espíritu. Discúlpenme. Porque el llamado no viene por sangre. Este sí, con Aarón y los sumos sacerdotes. Pero yo sigo creyendo que estamos en el Nuevo Testamento. Yo puedo estar equivocado, pero yo creo que estamos en el Nuevo Testamento. Y el ministerio no se pasa de generación a generación por sangre. Es por llamado. ¿Entienden? Y no hay nada más triste que ver a un pobre hombre batallando frente a una iglesia porque su padre le puso allá, porque es el negocio familiar. Y no tiene ni los talentos, ni los dones, ni la unción para hacerlo. Y se le cae todo y luego todos dicen, qué fracaso eres tú. No, no es un fracaso, está mal ubicado. Porque Dios a todos nosotros nos ha formado con un propósito y un destino. Y voy a decirles algo, nosotros como padres, nuestro deber es de ser sensibles. Sensibles en cuanto a qué ha llamado, para qué ha formado Dios a nuestros hijos y conducirles en esto. En vez de meterles en la camisa de fuerza del orgullo familiar de que todos somos predicadores y pastores. Aleluya. Están muy callados.
Pero yo he conocido a iglesias que se han dividido porque el padre insistía en tener su hijo allá que no tenía un llamado. Y al fin de cuentas Dios dice, este cuate no puede alimentar el rebaño, y pum, se van todos y se levantó otra cosa. Y le dijo, ay, pues dividieron la iglesia. No, tú en tu necedad dividiste la iglesia porque no entendiste los propósitos de Dios. Uno, dos, tres. Estamos pues ya costando para entrar aquí. Dice Pablo 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ustedes están exaltando el uno sobre el otro. Y entonces él diga, mira, vamos a platicar en serio. Tú quieres promover a Pablo y tú quieres promover a Apolos, y hasta el perro de Apolos lo quieres promover como profeta de la iglesia. Cuando ladra la unción cae. Pero dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y Pablo y Apolos estaban unidos. Era la gente que los quería levantar cada uno. ¿Qué pues son Pablo y Apolos? Hace la pregunta. Y la respuesta es esta: servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué son? Tras de esta palabra servidores está el concepto de dulos. Tú dices, ¿qué? Dulos. Oye, hermana, ¿estás hablando de un chicle? No. Dulos. La palabra griega para un esclavo. ¿Qué es Pablo? Es un esclavo. ¿Qué es Apolos? Es un esclavo. ¿Un esclavo de quién? Pues un esclavo del Señor Jesús, quien los compró con su sangre. Y al fin de cuentas, ellos no pertenecen a sí mismos. No tienen derechos en verdad, porque pertenecen a otro quien es su dueño, y él tiene todo el dominio sobre sus vidas. O en otras palabras, ellos solo hacen lo que Él les dice que hagan, porque son esclavos quienes viven para hacer la voluntad de su amo. Siervo es un poco más agradable para nosotros, ¿no? Pues estoy a salario, el día que yo no quiero hacer esto, yo puedo salir. Pero este no lo es el que está en la Biblia. Somos todos esclavos. Eric, tú no eres dueño de ti mismo, Jesús es tu dueño. Pire, tú no eres dueño de ti mismo, Jesús es tu dueño. ¿Tú cómo te llamas? ¿Goliat? Daniel. Daniel, tú no eres dueño de ti mismo porque Jesús te compró con su sangre. Tú puedes decir esto de ti mismo. La neta es, si tú eres dueño de ti mismo, nunca has sido redimido. Aleluya. Porque si tú eres dueño de ti mismo, no perteneces a Cristo, y la redención no solo nos libera, pero nos hace posesión del Señor. Él dice, ustedes están peleando personalidades y no entienden que Pablo y Apolos, yo y Apolos, solo somos esclavos del Señor, pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Y entonces solo hacemos lo que Él nos dice. Y la neta es, ustedes jamás se pondrían a glorificar a esclavos en tu sociedad. Serían personas menospreciadas. ¿Cómo que van a glorificar a esclavos? ¿Por qué van a glorificar a los esclavos del Señor? Dice Pablo que no sabéis que sois los templos de Dios y que habéis sido comprado con precio. ¿Cuál es el precio? La preciosa sangre del Señor Jesucristo. Nadie puede en verdad llamarle a Jesús Señor si no entiende que es un dulos, un esclavo. Porque si yo le llamo a Jesús Señor
y yo no he sido redimido, solo es un título de respeto como, hola señor fulano de tal. Pero cuando un esclavo dice, Señor, a su amo, está diciendo, tú eres mi dueño, tú puedes disponer de mi vida como tú quieres, yo no soy. Y está diciendo Señor como si fuera la persona que por el hecho que es el dueño, que tiene una autoridad absoluta sobre la vida de tal. Los esclavos rebeldes fueron dados disciplinas severas en el mundo antiguo porque no entendieron de quiénes eran. Querían establecerse como dueños de su propia vida, pero no eran. Y la palabra Señor era más que mister, ¿entienden? La palabra Señor era yo te reconozco como el dueño de absoluta autoridad. Y cuando tú le decimos a Señor, a Jesús, Señor, estamos diciendo, tú me compraste con tu sangre, yo no soy dueño de mí mismo, tú tienes una autoridad absoluta sobre mi vida y esto es porque tú eres Dios y tú eres mi redentor. Se cambia el panorama. Se puede disponer de nosotros en la manera que Él quiere y si Él cree que hasta que avanza sus propósitos en mandarnos a la muerte, lo hace. No somos indispensables, sino dispensables para alcanzar sus propósitos. Y aquí dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores, esclavos, por medio de los cuales vosotros, oh Corintios, habéis creído. Ya, yo soy esclavo del Señor, dice Pablo, Él me envió aquí a anunciar el Evangelio y ustedes creyeron por medio de lo que yo dije. Y también Él mismo con Apolos, Él vino y creyeron por medio de lo que Él dijo. Y luego dice, este vino, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El fruto que tenemos es la medida de fruto que el Señor nos ha dado conforme a las capacidades que tenemos. Hay personas que tienen una iglesia de 200 y es la medida, la capacidad que tienen y su deber es ser fiel con lo que Dios les ha dado. Pero vivimos en un mundo eclesiástico en donde el lema no dicho es esto, iglesia grande, hombre grande. Y entonces uno dice, no, pues no me quedo con los 200 porque ya no soy nadie, yo necesito 1000 o 500. Y están añorando un nivel de fruto que Dios no les ha destinado porque las presiones del éxito les impulsan hacia esto y los mandan a la depresión. Y les mandan a pensar que no valen nada y les mandan a pensar que son inútiles. Pero es porque están añorando algo que Dios no les ha destinado. Más vale cuidar bien las 200 ovejas que Dios te ha dado para que Él te pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel, que pasar toda la vida lamentando que no tuviste 1000 por las cuales habrías tenido que rendir cuentas. Siempre ponemos los ojos en el éxito y el éxito nos hace tropezar. Y uno te dirá, ay hermano, ¿tú estás en contra de la iglesia de crecimiento? No, si Dios la hace creer, aleluyita. Pero todos nosotros tenemos una medida. Y se ve en 2 Corintios. Tenemos una medida. Y el chiste es llegar a la medida y ahora yo sé que el que es fiel en lo poco también será en lo mucho. Y uno sí se va avanzando en esta manera. Pero si la meta es nomás ser el más grande, el más popular, el más próspero y no alcanzo y me siento mal que no alcancé, tropecé sobre algo que no era del Señor. Y tenemos que romper algunos esquemas y mentalidades que tenemos para que al fin de cuentas podemos encarrilarnos. La neta es, yo he viajado a unos 40 países. Me habría gustado visitar unos 120 países, pero los años pasan y yo no creo que voy a alcanzar los 120 países.
Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Que soy un fracasado porque no alcancé 120 países? No, porque cuando todo termina, creo que lo que voy a ver es, yo alcancé los países que yo visité porque era la gracia que me dio que bastó para esto y ya, cumplí. ¿Entiendan? Si el Aljaba nunca tiene 10,000 alumnos, Eric, no eres un fracaso. Tú has sido fiel en lo que Dios te ha dado. Y uno siempre quiere que las cosas crezcan, pero el crecimiento en momentos no es lo mejor que nos puede ocurrir. Y pasamos límites y entramos en problemas y dificultades. Y uno dice, ay, los tiempos eran más plácidos cuando la escuela era chiquita. ¿No? Mira, el tiempo se me va a acabar. Nada más déjame terminar el capítulo 3. ¿Está bien? José Luis, ¿me das tiempo? Somos de la misma masa, mano, tú y yo. Dice que somos siervos, servidores. Y luego él saca 3 ilustraciones de la agricultura, o saca dos ilustraciones de la agricultura y de la construcción. Dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hablando de la agricultura, yo planté, Apolos regó. No dice que lo regó, sino que dice regó. Yo planté, Apolos regó, pero ¿qué? El crecimiento lo ha dado el Señor. Dice Pablo, yo fui el primero, yo planté. Y luego vino Apolos para regar. El Señor nos envió a ambos en un sentido a colaborar con el mismo proyecto, porque después dice que vosotros sois la labranza del Señor, y entonces yo tuve un parte y Apolos tuvo otro parte, pero la neta no era para que nos hiciéramos grandes, que hubiera una labranza, una iglesia que reflejara la gloria de Dios. Les voy a contar algo muy personal. Yo tengo un consuegro que se llama Juan Speaker. Cuando yo llegué a México, hace 40 años, llegamos con Juan. Y un día estaba orando y el Señor me dio el siguiente pensamiento basado en esto. Uno echa el fundamento, el otro edifica encima. Y sentí que el Señor me dijo, Juan es Pablo y tú eres Apolos. Él echó el fundamento, tú has venido a edificar encima. Pues la verdad es, por años no estaba contento con esto. Está bien que él fuera Pablo, pero yo quería ser Bernabé. Y luché para ser Bernabé. Pero nunca llegué a ser Bernabé porque no soy Bernabé. Y ahora después de 40 años yo miro y veo la palabra, lo que el Señor dijo es la verdad. Juan echó los fundamentos, yo sobreedifiqué. Entiendan. Pero no voy a pasar tiempo lloriqueándome porque no era Bernabé, más me vale cumplir con lo que Dios me ha dado. ¿Entiendan? Porque no me va a llamar a dar cuentas por lo que no hice en mis sueños, me va a llamar a cuentas para decir, hiciste lo que yo te dije. Ay, Señor, pues pasé toda mi vida queriendo ser un Bernabé. Él dice, pues ¿qué onda contigo? Te dije desde el principio quién eras. ¿Quién eres tú? ¿Quién quiere ser y quién no quiere ser? ¿Y saben ustedes quién es la persona que muchas veces no queremos ser? La persona que debemos ser. Porque no creemos que es tan glorioso como nosotros quisiéramos o que los demás tienen. Y muchas veces luchamos no queriendo ser quienes somos para tratar de ser alguien que no somos. Y pasamos años y tiempo y esfuerzo y luchos y toda clase de cosas, ¿no? Es como la que no sabe cantar, pero dice voy a cantar de todos modos. Y en vez de llenar a salones de conciertos, los vacía. Y por fin nadie viene. Pero está viviendo algo en su necedad de lo que quiere ser. Y voy a decir lo siguiente, cuando nos sometemos a lo que Dios quiere que seamos, vamos a entrar en un contentamiento porque por fin vamos a decir, estoy
en mi lugar. Y los talentos de la unción que yo tengo realmente ahora están funcionando. Y vamos a entrar con gusto. Y la carne siempre va a levantar la cabeza y decir, pero mira a él y mira a ti. ¿Y qué? Porque la carne siempre nos quiere inquietar para compararnos con otros. Y al fin de cuentas ahí estamos inquietos y tranquilos, etc. ¿Quién eres tú? ¿Qué te ha hecho Dios? Tú eres único en buen sentido de la palabra. Dios te ha creado con un propósito, un fin único. No podemos pasar todas nuestras vidas lamentando quienes no somos, sino tenemos que descubrir quiénes somos. Entonces yo voy a terminar y mañana termino esta porción, ¿está bien? Pero vamos a ponernos en pie, porque el tiempo se marcha y no sé qué sigue, si es un receso, es un regaño, no sé qué. Muchas veces vale la pena ser muy prácticos con la palabra de Dios. Siempre queremos volar por los cielos alrededor de la luna 10 veces con los ángeles y qué bueno que nos gustan las alturas. Pero la palabra de Dios tiene que tocar la tierra porque es ahí en donde vivimos nosotros. Entonces hemos dicho muchas cosas, espero que algunas de las cosas, yo sé que es como tiro de escopeta, ¿no? Alguien chilla allá y luego otro chilla acá y otro se desmaya acá y uno dice, pues ya escapé, de pronto pues toda la escopeta se te viene y hasta una avispa viene para picarte. Pero es Dios. Es Dios. Se dice que cuando hay una bola de perros allá y tú lanzas una piedra hacia ellos, el que chilla es el que pegaste. ¿Sí o no? De igual manera con la palabra de Dios. Yo me imagino que Dios ha dicho algo a casi todos ustedes, pero no la misma cosa. ¿Qué te ha dicho? Te está queriendo edificar. Te está queriendo exhortar. Te está queriendo consolar. No está regañando, está enderezando y encaminando para que al fin de cuentas podamos llegar a la meta de cumplir con lo que Él nos ha dicho y nos ha dado. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo y la sabiduría que él tenía y que compartía con los corintios y no solo con ellos, sino con nosotros. Yo pido, Señor, que pudieras abrir nuestros ojos más y más y, Señor, las cosas dichas hoy no son apedradas, son semillas sembradas, Señor, para dar un fruto mayor en nosotros, para que podamos conformarnos más y más a la imagen de Jesucristo, alinearnos más con sus propósitos, vivir honestamente una vida más contenta, una vida más en paz y a la vez más esforzada en tu reino. Libéranos de la jungla, Señor, de nuestras ideas y nuestras metas y nuestra ambición y nuestro orgullo, nuestras comparaciones. Libéranos de esta jungla que nos quiere ahogar. Y permítenos ver con mucha claridad la senda que tú has marcado delante de nosotros, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos puesto por delante, los ojos puestos en Jesús y el autor de nuestra fe. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.